Diga, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. Ahora abre las puertas. Muy bien, los felicito. No sé si lo notaron, si usted es de las personas que se reúne con nosotros a orar todos los días a las 6 de la mañana, pero hace 2 semanas no estuve en la oración de la mañana porque estuve con COVID. En algún momento me tenía que dar. Y Flora estuvo toda la semana echándose la oración y repartiendo uniformes y dando comida. ¿Y qué le parece si honramos a doña Flora por todo su trabajo y todo su esfuerzo que hace? Si usted no se ha casado y está buscando novia, cuando ore diga, Señor, dame una igual a doña Flora, no hay forma que pierda. No pida uno como yo, pida uno como ella. Así que no va a perder. Pues bien, no estuve grave, pero sí había cierta molestia en mi cuerpo y si hablaba mucho tosía. Entonces, mentiras que uno tiene cuando se siente así, está para leer un libro y para estudiar, sino que está ahí en el cuarto, frente a tele, haciendo así, lo que sea, hasta el gordo y la flaca ve uno pasar ahí, porque no está puesto su mirada en nada específico. Pero me encontré de pronto una entrevista que me llamó mucho la atención, y es este periodista Jorge Ramos de Univisión, que le estaba haciendo un programa, una entrevista a un tal Farruko que yo no conocía. ¿Quién conoce a Farruko para ver qué música oye? Ok, ya me di cuenta. Yo no sabía quién era, tuve que investigarlo. Es un reggaetonero famoso. Y aproveché esta entrevista para montar la enseñanza de hoy. Me gustó mucho cómo un artista famoso como él decide tener un encuentro con Cristo. Realmente él tiene un encuentro con Cristo. Y me gusta mucho saber cómo la gente todavía hoy puede tener experiencias sobrenaturales cuando Cristo viene a buscarnos. Pero me llamó mucho la atención y me llenó de tristeza de ver cómo reacciona este mundo. Cuando hablamos bíblicamente de este mundo, del sistema que gobierna la tierra, y con todo respeto lo voy a decir porque no estoy hablando de personas, estoy hablando del sistema. El sistema del mundo es una porquería. Es una porquería porque aplaude el mal, aplaude las tinieblas, aplaude el pecado, aplaude lo corrupto, aplaude las drogas, aplaude el sexo ilícito, aplaude cualquier cosa mala, lo aplaude. Pero no aplaude cuando alguien conoce a Cristo, cuando decide cambiar su vida, y se enojan las tinieblas. Y nosotros constantemente como cristianos estamos peleando contra ese rechazo que sentimos de la sociedad. Y me gustó mucho ver esta entrevista porque el periodista lo hace con dignidad. A veces hacen entrevistas que son un poco como ofensivas a aquellas personas que conocemos al Señor. Y entre un Lamborghini, tomas de su avión privado y otros lujos, el periodista le dice a Farruko: lo tienes todo, no te hace falta nada, tienes una vida casi perfecta y aún así decides cambiar. Porque para este mundo tener esa fama, esa fortuna, Lamborghini, aviones, mujeres, eso no nos hace falta nada. Pero cuando nos damos cuenta en esta entrevista, él reconoce que no tenía nada. Y es que a veces nosotros nos dejamos vender por este mundo, que eso es lo que realmente importa. Por cierto, hace muchos años me dice una amiga mía: ¿viste que se entregó a Cristo papá Dios? Y yo: ¿cómo papá Dios? Papá Dios es Dios, no se puede entregar a Cristo. Sí, se entregó a Cristo papá Dios. Y le dice la hija: hija, ¿cómo es que se llama aquel que se entregó a Cristo? Y le dice: mami, Héctor el Father. Son dos cosas totalmente diferentes. Papá Dios. La fe en Cristo siempre nos lleva a tomar decisiones constantes y de todo tipo. Todos los días tenemos que tomar decisiones de fe. Cristo nos lleva a renunciar a lo viejo, a lo añejo, a lo pecaminoso, a lo temporal, para asumir lo santo, lo nuevo, lo eterno. Pero si no tenemos fe, vamos a terminar escogiendo mal.
Cristo nos lleva a abandonar el pasado y a tomar cosas nuevas. Aunque implique un dolor momentáneo por el rechazo de este mundo, Dios quiere darnos cosas nuevas. Pero si no tenemos la fe necesaria, vamos a escoger siempre lo añejo, lo impuro, las tinieblas, inconscientemente o conscientemente. Escuchando esta entrevista me puse a pensar en Moisés. Claro, hay que montar un equilibrio entre Moisés y Farruko, ¿verdad? Pero me trajo a la mente ese personaje que vamos a estudiar hoy. Hebreos capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe. Un grupo de mujeres y hombres y varones que están ahí, que hicieron un montón de cosas extraordinarias por fe, porque creyeron. Y ahí está Moisés. Hay una sola fe, pero la fe cristiana se aplica en varios momentos y en varios elementos y de varias maneras. La primera fe que nos encontramos es la fe para salvación, la fe que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que es el único camino, la verdad y la vida, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que solo su sangre nos limpia de todo pecado. Esa es la primera gran manifestación de la fe. La segunda manifestación o etapa en que se manifiesta es en el proceso diario de la vida. Todos los días necesitamos fe para tomar las decisiones correctas a favor del Evangelio, de la palabra de Dios. Después necesitamos una fe para milagros, que no es la misma para salvación, es la misma pero que se aplica diferente. También hay una fe que va a funcionar para apartarnos del mal, para apartarnos de este mundo. Hay una fe para rechazar todo lo que este mundo ofrece, una fe para aceptar el rechazo de este mundo. A ninguno de nosotros, cuando le contamos a nuestros amigos que habíamos conocido a Cristo, nos hicieron una fiesta. Éramos los tontos del grupo. Lo perdimos, decían. Es el pandereta, es el tonto, es el estúpido. Es el que se dejó lavar el cerebro para la gloria de Dios. Así que tenemos que tener esta fe para estar conectados con el propósito de Dios, para estar conectados con el destino de Dios. Es que si usted no logra entender que usted tiene un propósito, un destino, un llamado, una razón de ser en esta tierra por parte del reino de los cielos, usted siempre va a fracasar en las decisiones que tiene que tomar, porque son decisiones sin sentido. Necesariamente debemos de tomar decisiones, y si no están con la semilla de la fe, vamos a fracasar y vamos a ver cosas equivocadas. Usted y yo no somos definidos, se lo voy a repetir, usted y yo no somos definidos por lo que dice el mundo allá afuera. Usted y yo somos definidos por lo que Cristo dice en su palabra, de quiénes somos, lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer, cuándo lo podemos hacer y a qué reino pertenecemos. No lo define este mundo ni nuestros amigos. Dios es el que dice quiénes somos nosotros y cuáles son sus planes para nuestras vidas. Hebreos capítulo 11, versículo 24 dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. La fe siempre recompensa. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque se acerca a Dios debe creer que existe y que es galardonador de los que le buscan. Si usted cree que la fe no es premiada, no tiene razón por qué poner la fe a funcionar. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin tener el enojo del rey, sin temer, perdón. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿Cómo va a ver usted el invisible? Es que el invisible solo se ve con los ojos de la fe. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con la sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de los primeros hijos varones. Me llama mucho la atención cuando usted lee este pasaje acerca de Moisés, que si usted y yo no leemos este pasaje y yo les preguntara, y les voy a pedir que me ayuden por una licuadora,
Cuando usted escucha de Moisés y dice que por la fe Moisés hizo, ¿qué se le viene a la mente? Abrió el mar. ¿Qué más? Duro. Sacó al pueblo. ¿Qué más? Sacó agua de la peña. ¿Qué más? No se acuerdan nada más. El maná. Subió al monte Sinaí. Oyó la voz de Dios. Pero no hay nada de eso en este listado. Es interesante que cuando habla de Moisés, habla acerca de las decisiones que tomó previo a ver todo eso. Moisés primero decidió creer su fe para su propia vida y aplicación y escogencia, y el resto fue el resultado natural de haberle creído a Dios quien era Él. ¿Me siguieron? Nosotros queremos ver milagros y prodigios, pero que el milagro y prodigio venga sin que hayamos tomado decisiones de fe, decisiones por Dios. Tomó grandes decisiones que cambiaron su vida, y le cambiaron la vida a un pueblo, y le cambiaron la vida a usted y a mí. La fe nos lleva siempre a escoger. Todos los días tenemos que escoger. Es imposible crecer y madurar sin fe, aunque implique decisiones trascendentes para nuestra vida. Es imposible tomar decisiones que no nos expongan al rechazo de este mundo. Cuando usted decide que va a tener una vida santa en su vida sexual, usted va a ser el hazmerreír de su grupo. Sin duda alguna. No le van a hacer una escultura, no le van a dar un premio. Le van a decir que usted es el tonto, la tonta del grupo. Porque a este mundo no le interesa lo que diga Dios, le interesa lo que diga el sistema. Y parece mentira que algunos cristianos nos dejamos ir por el temor del rechazo a este mundo. La fe siempre implica una valoración constante y permanente de nuestro entorno y las acciones, lo que nos está rodeando, lo que nos está presionando para actuar conforme a nuestra fe o a este mundo. El primer elemento que tenemos que revisar es que la fe siempre es una elección. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó, rechazó, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón o nieto postizo. Me llama mucho la atención que dice cuando fue adulto, cuando maduró, cuando creció. No fue una decisión al calor de la inmadurez o de un momento sin reflexión. Cuando tuvo la capacidad de discernir lo que era bueno y eterno, desechó lo temporal. Sabía que era mejor el plan de Dios para su vida que el plan de Faraón. Rehusó un vínculo humano con el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, con el sistema, con el imperio más poderoso que había en ese momento sobre la faz de la tierra. Renunció a ese vínculo. Tal vez sus amigos le dijeron: no seas tan tonto, ¿cómo vas a cambiar a algo que no ves por algo que ves? Pero él decidió tomar esa decisión, con todo y el privilegio que significa ser llamado hijo de la hija del faraón. Fama, dinero, poder, influencia, mujeres, comodidad, ropa, castillos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso era lo que ven los ojos naturales. Pero los ojos de la fe veían más allá que a Faraón. Había un Dios, y hay un Dios que está por encima de cualquier imperio sobre la faz de la tierra, y él decidió poner sus ojos ahí. ¿Cuántas cosas de las que has estado pidiendo en tu vida o esperando en tu vida no han llegado o no las has visto porque aún no has madurado? Para recibir cosas del reino de los cielos, muchas veces necesitamos estar maduros para poder administrar correctamente lo que Dios quiere darnos y lo que estás esperando. Muchas veces y muchas cosas no han llegado a tu vida, no porque Dios no quiera dártelas, sino porque no tienes la madurez necesaria para administrar la bendición. Por eso tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que conocer las escrituras.
Tienes que tomar decisiones de fe. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. O sea, cuando uno pertenece espiritualmente a este mundo, porque todos estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo. O como si fueran niños en Cristo. Hay una gran diferencia entre una fe infantil inmadura y una fe como de niños. Son dos cosas diferentes. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Pero yo estoy seguro que la comunidad Paz sí está lista y madura para recibir lo que está escuchando ahora. La lucha entre lo humano y lo espiritual está en nosotros todos los días. Yo me imagino a Moisés en el desierto solo, pensando lo que había dejado, el castillo, el palacio, la ropa, la comida, y ahora está solo cuidando ovejas, abandonado, pensando en todo lo que podía venir para él según la decisión que tomara. Sus ojos naturales veían el desierto, las ovejas, sus trajes ya no eran tan elegantes, pero sus ojos espirituales estaban viendo la gloria de Dios. Y depende de lo que nosotros queramos ver, hacia allá caminaremos. Él pudo haber sido el sucesor de Ramsés, que era el faraón en ese tiempo, pero decidió ser llamado hebreo, el pueblo de Dios. Lo segundo es la valoración de la fe. Dice 25, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Y usted se pregunta, pero ¿por qué Moisés estaba renunciando al pecado si no dice que había pecado en la corte del faraón? Es que Egipto representa el pecado, el sistema pecaminoso. Es que representa el sistema que se opone a Dios. Es el que representa el sistema que no quiere nada con Dios, que se opone al pueblo de Dios. Placeres momentáneos. Necesitamos entender, y la fe nos permite entender, que lo momentáneo no siempre es bueno. Que lo momentáneo pasa rápido, es efímero. Que el pecado pasa rápido, mas la promesa de Dios permanece para siempre. El mundo nos ofrece placeres y privilegios y disfrutes y aprobación, pero son de muy poca duración. Póngame mucha atención con esto que le voy a decir. Si hay algo que aprendió Moisés por la fe, fue a esperar más y mejores cosas y privilegios de parte de Dios que de Faraón. Cuando usted y yo entendamos que no hay nada en este mundo que pueda superar lo que Dios nos dio, nunca tendríamos problemas para escoger. Nunca. El problema es que no estamos seguros, no estamos convencidos quién nos da mejores cosas, si Dios o este mundo. Y por eso tomamos decisiones que no están basadas en la fe, sino en los sentimientos, en lo emocional. Vea lo que ve en los ojos de la fe. Ahí está Moisés viendo de lejos el imperio egipcio, toda su gloria, su esplendor. Pero si lo trajéramos aquí, le preguntaríamos qué había visto. Dice, miren qué interesante. Egipto hoy solo es para un recuerdo. Son monumentos, son momias, son arena, pero ese imperio ya no existe. El imperio egipcio se cayó, como todo imperio humano. Solo para National Geographic está. Pero el reino de Dios todavía está en pie y no ha entrado en crisis. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué vas a escoger entre un reino que se va a caer, este mundo se va a caer y va a desaparecer,
pero el reino de los cielos permanece para siempre. Es absurdo que pensemos que darle bien a un imperio que se va a destruir, que se va a caer. La fe nos permite hacer las escogencias correctas y nos da una perspectiva real del pecado y sus efectos y sus consecuencias. La fe nos permite creer que lo que Jesús dice en su palabra es verdad y que si es verdad se va a cumplir y que solo necesito tomar la decisión de agradarlo a Él antes que a los hombres. Cuando Lot y Abraham no podían caminar juntos, Abraham le dijo a Lot: agarra usted la tierra que más le guste. Si usted agarra para la derecha, yo agarro para la izquierda, y si usted agarra para arriba, yo agarro para abajo. Usted va para el norte, yo voy para el sur, pero juntos no caminamos. Así que Lot representa la visión natural de este mundo. Y vio para un lado y vio que estaba desierto, y vio para otro lado y estaba verde, había ríos, y a los ojos humanos dijo: sí, este es el mejor lugar. Solo que estaba pegado a la ciudad del pecado, a Sodoma y Gomorra. Y sabemos cuál fue el final de la vida de Lot y su familia: un desastre, porque escogió lo que veía en sus ojos naturales. En cambio, Abraham se fue a la parte que era menos productiva, y Abraham decía lo siguiente: no importa dónde yo vaya y yo abra un pozo, siempre saldrá agua, porque el Señor está conmigo. Y en aquella tierra prosperó. Esaú escogió y cambió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuántos de nosotros no hemos cambiado nuestra fe por un plato de lentejas que ofrece este mundo, por miedo al rechazo de los amigos? Yo le digo a los muchachos jóvenes, y a todos estamos expuestos, que van a recibir una presión cuando conozcan a Cristo, y cuando llegan a las universidades, ni para qué. La presión que hay para que rehúsen de su fe, para que se conviertan a ellos más bien. Pero solo si tenemos un concepto claro de que eso es pasajero, y que cuando estés en drogas, ninguno de tus amiguitos que te acompañaron en la universidad van a estar con vos en el hospital de rehabilitación. Ninguno. Y Dios guarde te jales una torta, porque todos jalan. Pero el Señor caminará siempre a tu lado y nunca te abandonará. Puso una balanza y escogió. Tercero, depende de dónde esté nuestra mirada, hacia allá caminamos. Consideró, pensó, meditó, razonó que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa. Moisés sabía que había una recompensa si permanecía viendo al invisible. Si usted y yo no tenemos claro que Dios nos va a recompensar con nuestra fe, si no lo tenemos claro, no vamos a tener ninguna razón por la cual insistir en la fe. La fe siempre es premiada, y Moisés sabía que había una tierra prometida, y Moisés vería grandes y extraordinarias manifestaciones de Dios, y escogió por ellas. Sabía que sería recompensado aquí en la tierra y en el cielo. Pensó con una mente de fe, con una mente espiritual. Estaba seguro que era mejor sufrir por la causa de Cristo que vivirla bien en el imperio. Conocía la riqueza. Si hay alguien que conocía las riquezas del imperio egipcio, era Moisés. Ahí había crecido. Veía el oro, la plata, las riquezas, lo enorme de ese, y los tesoros y todo lo que había ahí. Y no eran imaginación, eran verdaderos. Ahí estaba la riqueza de Egipto. Y sin embargo, renunció a ella para poner su mirada en aquel que lo llamó de una zarza que ardía y no se consumía. Depende de donde usted tenga sus ojos,
Depende de lo que usted piense día y noche. Depende de lo que usted estructure, planifique. Hacia allá va a ir. Tenía la mirada puesta en el lugar correcto, no en los tesoros de este mundo, sino en los privilegios que Dios le daría cuando caminara a su lado. Si le quitamos la fe a la visión de nuestras vidas, nos quedaremos con los tesoros de Egipto. Cuarto, la fe nos da fuerzas para huir hacia el lado correcto, como José cuando huyó de Potifar. Fue por la fe que Moisés huyó de la tierra de Egipto sin temer el enojo. Siguió en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. No se preocupó en que se enojara el faraón. Y Moisés sí sabía lo que le pasaba a aquellos con los que faraón se enojaba. Vio morir a muchos. Y sin embargo dijo, yo no le temo nada a este faraoncillo. Porque antes de tocarme a mí va a tener que pasar por el Dios que me protege. Conocía el poder del imperio, pero lo vio ahogarse en un poco de agua cuando se cerró el mar. ¿Qué cambio? Le tenemos miedo a un sistema que Dios va a destruir así. No a la gente, sino al sistema. Pensemos un poco sobre la vida de Moisés. Nació ahí corriendo por los castillos, por los palacios, con sus ropajes, con sus comidas, aprendiendo varios idiomas, con toda la opulencia. Pero él cuando creció dijo, yo no pertenezco a este lugar. Cuando usted y yo estemos convencidos que nosotros no pertenecemos a este mundo, a ese sistema que consume drogas, y que si usted no los consume es el estúpido, a este sistema perverso que llama lo malo bueno y lo bueno malo. Cuando usted y yo no le tengamos miedo a ese sistema y estemos convencidos de que no pertenecemos a ese lugar, no tendremos nada que envidiarle a este mundo. Debería el mundo envidiarnos a nosotros de cómo nos trata el papá que nos adoptó, de nuestro nuevo rey. Algunos de nosotros no hemos tomado las decisiones correctas para con Dios porque le tenemos miedo a la sociedad. Todos necesitamos tener aprobación. Pero yo le digo, primero busque la aprobación de Dios, que todo le pertenece a Él, que es capaz de cubrir todas tus necesidades en cualquier momento. Solo si tienes fe. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no pasara por ahí. Miren qué interesante, esta era una fiesta que después se instauró en Israel, pero era la primera vez que aparece la figura del Cordero y su sangre en los linteles de la puerta para que no haya muerte y haya salvación. Moisés tuvo la capacidad de ver a Jesús en el futuro y creyó que con solo ese sencillo acto no habría muerte sobre Israel. Nuestra fe es capaz de ver más allá aún de nuestra propia existencia. Usted y yo podemos sembrar para nuestras generaciones. Cuando mis nietos, si tenemos nietos, espero que algún día vean por YouTube lo que su abuelo hizo y que sembré para su generación. Para su generación. Tenemos que ver para nuestras generaciones. Farruco dice, no es Moisés, ¿verdad? Antes me aplaudían por todo lo malo. Cuando era el peor ser humano, para ellos era el mejor artista.
Cuando traté de ser mejor persona, me volví el peor artista. Este mundo no nos va a aplaudir por caminar con Cristo. Este mundo se va a reír como comenzaron a reírse de él en las redes sociales, y los conciertos que tenía todo vendido comenzaron a devolver las entradas, porque ya no te iba a decir tómate la pastilla y madruga y toma agua para la garganta seca, porque las pastillas secan las gargantas, y agarra la botella y emborráchate y no pares. Ya cuando eso ya no estaba en su corazón, ya no querían oírlo. Las redes sociales antes me celebraban todo lo malo, pero ahora se burlan de mi decisión. Si tengo algo que de regalarle a mis hijos, tiene 7 hijos, es productivo el muchacho con 36 años. Si quiero algo dejarle a mis hijos, no es dinero. Quiero dejarles de herencia una Biblia. El entrevistador termina diciéndolo: viéndolo con sinceridad, solo cosas buenas se ven de ahora en él. Antes lo criticaban por unas cosas, pero ahora lo critican por otras. Si te van a criticar, si se van a burlar de ti, que sea porque eres el cristiano más extraordinario sobre la faz de la tierra y no alguien que está jugando. Si se van a reír de ti, se van a burlar, que sea por la calidad de cristiano y no porque eres un cristiano mediocre. ¿Sabes qué feo que se burlen de uno por malo en lugar de bueno? Las decisiones que tomemos por fe nos van a dar la oportunidad de ver cosas por fe. Si no sembramos decisiones de fe, no veremos los frutos de la semilla de la fe. No quisiera yo ser guiado ni definido por este mundo, sino por lo que la fe dicte en mi corazón. Ahora, miren qué hermoso es el Señor. Aquí está Faraón, su palacio, su gloria, su esplendor, sus pirámides, todo esto aquí, toda esta gloria. Y Moisés decide: no quiero eso. Pero en una tienda de campaña, en el desierto, cuando Moisés entraba, la gloria de Dios caía. ¡Wow! ¿Para qué palacios? ¿Para qué castillos? Salía Moisés y pasaba en medio del pueblo y la gente lo veía. Cuando iba al tabernáculo de reunión, cerraba su puerta y veían la gloria de Dios. Valió la pena renunciar a eso. Valió la pena estar en el Sinaí. Renunció a los tesoros del reino faraónico, pero un día bajó con 2 tablas que habían sido escritas con el dedo de Dios. Agarró su vara y tocó el mar, y el mar se abrió. Oró y cayó maná del cielo. Levantaba sus manos en la guerra y ganaban. No necesitaban nada del imperio faraónico. Tan solo decidió que escogería por Dios. A veces somos nosotros mismos los que ponemos obstáculos para ver la gloria de Dios. A veces somos nosotros con nuestra incredulidad y nuestra inmadurez que no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Pero si decides creer, verás la gloria de Dios. Deuteronomio 30:15 dice: hoy
te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Dios no obliga a nadie. No hay un solo pasaje en que Dios obligue a nadie. No estás obligado a escuchar esta enseñanza, no estás obligado a ponerla en práctica, no estás obligado a vernos por las diferentes redes. Dios no obliga a nadie. Solo nos pone las opciones para elegir. Depende tu fe lo que elijas. Si eliges la vida, te alejas de la muerte. Si alejas el bien, te alejas del mal. Si eliges la bendición, te alejas de la maldición. Escoge, dice el Señor.